Año 2022, apertura de Hillsong Montevideo. No sé cuántos estaban en el 2022 en la apertura. Acá hay varios rostros que sí están desde ahí. Y fue increíble, muy lindo, hermoso todo lo que se vivió. Pero ese fue un año bisagra en mi vida y en la vida de mi esposa, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poco el contexto. Año 2022, arranca Hillsong Montevideo. Tenemos el corazón de venir a poder ayudar a edificar la iglesia, que en ese momento nos juntábamos por Zooms. No sé si se acuerdan los que estaban en ese tiempo, nos conectábamos por Zoom, porque todavía estaba la pandemia y no habíamos podido cruzar el charco. Entonces nos conectábamos por Zoom. Abre Hillsong Montevideo, estábamos acá y ahí arranca una temporada y un proceso donde Dios trabajó en nuestro corazón. Recuerdo un momento de ese tiempo, para no hacer la historia muy larga, porque algunos ya más o menos lo conocen. Recuerdo ese tiempo donde realmente tuvimos ciertas dificultades grandes económicas y realmente estábamos dependiendo plena y absolutamente de Dios, real. Dependíamos completamente de Dios. Y recuerdo que hubo un momento en el que estábamos en casa y una de mis oraciones, porque ya la situación estaba difícil y se habían abierto puertas, entre comillas, de mudarnos o volver a Buenos Aires y hacer nuestra vida en Buenos Aires o de ir a Ciudad del Este y hacer nuestra vida en Ciudad del Este, que es donde vive mi esposa, ¿sí? La cuestión es que recuerdo una de las oraciones que fue, bueno, Señor, yo vine acá por obediencia a vos. Vine a edificar la iglesia. Ahora, si es por mí y por la situación que estoy viviendo, vos sabés que realmente necesito que vos hagas algo, si no me tengo que ir. Fue así, o sea, le dije a Dios la verdad. O haces algo o me tengo que ir. Ya no sé, no estoy viéndole una solución. La cuestión es que en menos de un mes, después de esa oración, Dios respondió, abrió puertas, encontramos trabajo. Pero este proceso duró alrededor de 7 meses. 7 meses de una incertidumbre, realmente una incertidumbre constante, donde estábamos siendo obedientes a lo que Dios nos dijo que había que hacer y no a nuestro instinto. Y no sé si te pasó en algún momento en el que te tocó ser obediente a la voluntad de Dios, en tener que bajar y ceder a las presiones o bajar las presiones que te están tirando y cinchando para un lado y vos sabés que Dios te está tirando para el otro, te está indicando ir para el otro lado. No sé si te pasó en algún momento donde tuviste que decidir o sigo la voluntad de Dios o hago lo que yo creo que realmente es mejor. ¿Alguna vez te pasó? Y es un momento donde uno trata de no fallar a Dios, uno trata de serle obediente a Dios, pero también donde uno tiene su desafío en su interior, que es el temor que te lleva a decir, ¿y si le estoy errando, qué pasa? Y quiero decirte algo, Jesús estaba en ese momento. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, que era morir en una cruz para salvarnos. Ahora, si vamos a ponerlo en nuestra lógica, no sé qué tan buena voluntad del Padre era ir a morir en una cruz. Es la verdad. Porque para muchos a lo mejor es, tengo que ir a morir. ¿Será que esa es la verdadera buena voluntad de Dios? Y Él estaba en un momento donde la presión realmente era, mi vida ahora está en juego. No solamente mi voluntad, no solamente mi deseo, ahora mi vida está en juego acá. Pero en medio de esa presión, la declaración de Jesús fue increíble. Sin embargo, aunque mi vida esté en juego, que se haga tu voluntad. Un teólogo dijo, Jesús llegó a un punto de decisión en el Getsemaní. Ahora Él había llegado a un único punto de decisión. Él bebió la copa en el Calvario, pero Él decidió de una vez por todas beberla en el Getsemaní. La lucha de la cruz fue ganada en el jardín, donde su voluntad se cumplió. Y hoy quiero hablar de esto. El título del mensaje hoy es Tu voluntad. Hoy quiero que podamos enfocarnos en la voluntad de Dios. No en nuestras mejores decisiones, no en nuestra voluntad, no en nuestros mejores deseos, sino en la voluntad de Dios. Jeremías 29. Dice, sin embargo,
Si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, la palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Y sabes, el contexto de Jeremías era muy similar al que muchas veces vimos nosotros. Jeremías estaba jugándose el vivir en la voluntad de Dios como un profeta de Dios, donde él corría en amenazas de muerte, donde lo ponían en prisión, donde realmente lo marginaban de la sociedad, o decir, ¿sabes qué? Voy a ceder a la presión de lo que estoy viviendo. Voy a dejarme llevar por lo que ahora me está pasando. Voy a ceder a la presión de la situación que estoy viviendo. Señor, en esto que se haga mi voluntad. Sin embargo, amo lo que dijo Jeremías. Aunque traté, aunque intenté, tu palabra ardió como fuego en mi corazón. No sé si te pasó alguna vez, donde aunque trataste, vos sabías adentro tuyo, aunque te doliera, que había una voluntad que te estaba guiando. Iglesia, aunque duela muchas veces, que hoy podamos irnos con esto en el corazón. Que su voluntad arda de tal manera, a tal nivel, que a lo mejor cueste muchas veces, que a lo mejor nos dificulte muchas veces, que a lo mejor nuestra perspectiva sea otra, quizás nuestra mejor salida es otra, pero su voluntad es tan perfecta que sabemos que podemos confiar firmemente en eso. Un teólogo dijo, descubrió Jeremías la imposibilidad de negar su llamado. Aprendió que era irreversible y que la palabra de Dios era incontenible. La imposibilidad de negar su llamado, la imposibilidad de negar su voluntad, la imposibilidad de negar sus planes, sabiendo que son más altos que los nuestros, que sus caminos son mejores que los nuestros, que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, a pesar de que hoy podamos irnos con eso en nuestro corazón, que hoy podamos irnos con eso en nuestro interior, con esa confianza, con esa firmeza de que ante todo, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y quiero hablar rápido de 3 puntitos. 3 puntitos que entendí, que Dios me habló, que aprendí en cuanto a lo que es hacer su voluntad. Y en primer lugar, cuando hablamos de su voluntad, tiene que haber un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Mira lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Ahora, la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ahora, acá está el punto. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La pregunta es, ¿desde qué perspectiva estás viendo hoy? Desde el punto de vista humano, donde hay gente que a lo mejor con una buena intención te está llevando, como Pedro, a enfocarte solamente en lo humano, en la mejor salida desde el punto de vista humana, en la mejor salida desde el punto de vista racional. ¿O estás pudiendo tener esa firmeza que Jesús tuvo? No voy a ver solamente el punto de vista humano. Ahora mi perspectiva es una perspectiva celestial. Es un punto de vista eterno. Es un punto de vista del reino. Es un punto de vista no conforme a mis palabras, sino conforme a sus palabras. ¿Sabes qué? Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. A pesar de, Él no se mantuvo en la perspectiva humana. Y quiero decirte algo, muchas veces la perspectiva humana
decorada de amor, decorada de amistad, decorada de gracia, va a distraerte de la voluntad que Dios tiene para tu vida y va a desenfocarte del propósito que Dios tiene con vos. Y puedo asegurarte, no importa lo que pase y venga lo que venga, cuando te alineas a su voluntad y dejas de lado tu voluntad, vas a ver la mano de Dios mucho más de lo que lo veías antes. Pero es perspectiva correcta. Es una perspectiva correcta. En tu estilo de vida, ¿qué perspectiva estás teniendo? ¿Te estás alineando a la presión que te están tirando a tu alrededor o estás pudiendo decir, como dijo Pablo, ahora no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí? Ahora no reacciono como reaccionan a mi alrededor. Ahora reacciono como el que vive adentro mío y ese es Cristo. Vamos, ¿cómo estamos viendo nuestra vida en nuestras convicciones? ¿Estás avergonzado del Evangelio a lo mejor? Iglesia, la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Tenemos el privilegio más grande de ser llamados hijos de Dios. Y esa es la mejor perspectiva que podemos tener. Porque en medio de todas esas situaciones, su voluntad está reinando. Y sabes que cuando su voluntad reina, ¿sabes cuál es nuestra confianza? Que ya dejó de depender de nosotros. Ahora estamos en manos de uno que es grande de verdad. Estamos en manos del que creó el universo, del que creó el cielo, del que creó la tierra. Él nunca falla. Porque si sostiene el universo, Él sostiene nuestras vidas. Una perspectiva correcta. Conforme a su voluntad. ¿Sabes? Un teólogo dijo, Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera de pensar. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y abrazar a Satanás. Simplemente dejó poner sus pensamientos en las cosas de los hombres, en lugar de en las cosas de Dios. Y Satanás se aprovechó de eso. Tu servicio a Dios, ¿con qué perspectiva lo estás viendo? ¿Entendés que estás sembrando eternidad o crees que te están robando el tiempo? Porque esa es una perspectiva incorrecta. Porque para darnos eternidad, una persona murió en una cruz y es mucho más que venir un domingo, te lo puedo asegurar. Vamos, que podamos declarar en nuestro estilo de vida, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando llega el cansancio, cuando llega la frustración, cuando la presión te empieza a tirar para que dejes, para que renuncies, para que cedas, que podamos declarar, tu voluntad y no la mía. Ahora no es mi perspectiva, es tu perspectiva. Ahora no es como el mundo lo ve, es como vos lo ves. Tu perspectiva, tu voluntad. ¿De qué manera estamos mirando? ¿Con qué perspectiva estamos mirando? En nuestro estilo de vida, en nuestras familias, en nuestras decisiones. Que podamos tener la perspectiva del cielo, una perspectiva eterna. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses 3, 1 y 2. Dice, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Vamos, ¿qué pensamientos dominan tu tiempo hoy? ¿Es una preocupación por dinero? ¿Es preocupación porque te falte, porque no te deje de faltar? ¿Es preocupación por el futuro? Si Dios te creó, si Él sostiene en sus manos todo, tu vida no se le escapa, tus necesidades no se le escapan, tus decisiones no se le escapan, tu momento y tu situación, tu circunstancia actual, a Él no se le escapa, pero es cuestión de perspectiva. O lo ves de la manera natural o es a través de los ojos de la fe. Y es a través de los ojos de la fe, es que no ves el problema, es que ves a Dios a través de ese problema, ves a Dios en medio de ese problema, ves a Dios antes de ese problema y podés tener la certeza, la confianza de que Él no falla, de que Él no falló, de que Él no te va a fallar. Que se haga tu voluntad. Una perspectiva correcta, una mirada correcta, un enfoque correcto. Y quiero decirte algo, tensiones van a haber. No esperes que no hayan tensiones.
tensiones van a haber. Personas que te aman te van a poner en esas tensiones. Y no esperes que no pase. Y perdón si este mensaje a lo mejor no es para gritar, celebrar y reír. Pero tensiones van a haber, iglesia. Porque Jesucristo las vivió. Ahora es nuestra responsabilidad que se haga su voluntad o que se haga nuestra voluntad. Es nuestra responsabilidad que tengamos la perspectiva correcta o que miremos a través del filtro de los que están a nuestro alrededor. Tu voluntad no depende de los que están a tu alrededor. La voluntad que Dios tiene para tu vida no depende de los que están a tu alrededor. El propósito de Dios para tu vida no depende de los que están a tu alrededor. Dependen de Cristo. Que podamos mirar como Cristo vio. ¿Sabes? Esta semana hablaba con un amigo y me encantó algo que dijo, porque estábamos hablando justamente en un momento de pensamientos, emociones, etc. Y me dijo algo que me encantó. Aprendí a identificar esos pensamientos. Y me encantó eso. ¿Estás identificando qué pensamientos te están corriendo de la perspectiva de Dios? Estamos siendo intencionales en trabajar los pensamientos. Jesús automáticamente ese pensamiento lo identificó y lo desafió. Dios no dijo, bueno, tranqui, no, es que no lo entendés. No. Él fue directo. Él lo desafió. Y no te estoy diciendo que tenés que pelearte mañana con todo el mundo, porque no es eso. Pero sí que vos en tu interior puedas desafiar esos pensamientos. Este pensamiento, este consejo no se alinea a la voluntad de Dios. No se alinea a lo que Dios me habló. No se alinea a lo que la palabra de Dios está hablando. Pero es tiempo de desafiarlo. Morgan dijo, el creyente debe de buscar las cosas de arriba. La palabra buscar denota aspiración, deseo y pasión. Para poder buscar estas cosas, la mente debe estar puesta en ellas. Vaughan dijo, no todas las cosas terrenales son malas, pero algunas sí lo son. Aún aquellas que en sí mismas no causan daño, se convierten en dañinas, escuchá, si se les permite que tomen el lugar que debería estar reservado para las cosas de arriba. ¿Cómo estás con tu perspectiva? ¿Cómo estamos alineando nuestros pensamientos? No te rindas a la perspectiva de este mundo. No te rindas a las presiones de tu entorno. Que podamos tener la perspectiva del reino. Amén. ¿Estamos bien? Bien, punto número 2. Cuando se hace su voluntad, encontramos fortaleza. Mira lo que dice Lucas 22, 42 y 43. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero escucha, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Un teólogo dijo, en respuesta a la oración de Jesús, el Padre no retiró la copa de Jesús, sino que fortaleció a Jesús a través de mensajeros angelicales para ser capaz de tomar y beber la copa. Si hoy estás buscando fortaleza porque estás cansado, busca su voluntad, porque en su voluntad Él te va a fortalecer. En su voluntad Él te va a dar nuevas fuerzas. Si estás cansado porque hay cargas en la vida que te están tirando para abajo, hoy busca su voluntad. En lugar de buscar simplemente una respuesta a tu manera, a lo que vos querés hacer, a lo que yo quiero hacer, vamos, que hoy podamos buscar su voluntad. Que hoy nada ocupe el centro de nuestra vida sino su voluntad. Porque su voluntad cuando vos estás por tirar la toalla es la que te va a fortalecer. Su voluntad cuando vos estás por rendirte es la que va a levantar tus brazos. Su voluntad es la que te va a animar cuando te están desanimando. Su voluntad es la que te va a empujar hacia adelante cuando sentís una presión que te está tirando hacia atrás. Es su voluntad la que te va a mantener
ser fortalecido en medio de cada circunstancia. Es en su voluntad. Es cuando se cumple su voluntad. La palabra fortalecer en el original es poner fuerza dentro de alguien. Es una fuerza impartida, no es generada por uno mismo. Da la idea de dar una fuerza interna a alguien, especialmente en momentos de debilidad, para que pueda sostenerse y avanzar. Si hubo algo que fortaleció a Jesucristo en ese jardín, es que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Si hay algo que va a fortalecernos cuando no tenemos más fuerza, es estar alineados a la voluntad del Padre. ¿Querés estar alineado a la voluntad del Padre? Lee su palabra. Busca su presencia. Dedícale tiempo a orar. Es el ABC cristiano. Pero si querés fortalecerte en su voluntad, entonces hace eso. Porque vas a ver que cuando estás débil, es entonces que eso que hay adentro, esa voluntad del Padre, empieza a fortalecerte, empieza a animarte, empieza a levantarte, empieza a enfocarte, empieza a redirigirte hacia donde tenés que ir. Es en su voluntad. Mirá lo que dice Zacarías. Zacarías 4, del 6 al 7. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No hay nada que impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Zorobabel era un líder cívico de Jerusalén. Tenía la responsabilidad de terminar la obra de reconstrucción en el templo. El trabajo se había estancado y Zorobabel necesitaba ánimo para continuar el trabajo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No fue una palmadita en la espalda. Fue simple. Cumplí la voluntad que yo te di. Reenfocate en lo que yo te di. Recordá el por qué y el para qué yo te llamé. Porque es eso lo que te va a sostener. Cuando sientas que estás estancado, recordá en tu vida la voluntad de Dios para vos. Recordá en tu vida cuál fue el plan por el cual Él te separó. ¿Qué es eso que Dios te habló? ¿Cuál es la voluntad por la cual Él te trajo a Él? Es cuando nos aferramos a su voluntad, que dejamos de depender de nosotros mismos. Y ahora la fuerza que viene de Él empieza a nacer en nuestro interior. Es como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora es Cristo el que está en mi interior. Ahora ya no depende de mis fuerzas. Ahora es Él fortaleciendo mi interior. Es Él levantándome cuando estoy cayendo. Pero es en su voluntad que encontramos fortaleza. Es caminando alineados a su voluntad que encontramos fortaleza. ¿Cómo estás mirando la voluntad de Dios en tu vida? ¿Es algo opcional o entendés que tiene prioridad en tu corazón? Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿Querés ver cumplida esta promesa en tu vida? Que seamos como Jesús. Sin embargo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque entiendo que en tu voluntad es donde soy fuerte. Entiendo que en tu voluntad es donde camino y no retrocedo. Entiendo que en tu voluntad empiezo a correr y no me voy a desmayar. Es en tu voluntad, solamente en tu voluntad. Vamos, que podamos ser como Jesús. En medio del cansancio, de las frustraciones, de las presiones. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Y yo te puedo asegurar que de alguna forma algo adentro tuyo empieza a cobrar ánimo de vuelta. Porque Él no deja ni abandona a nadie que confía en Él. Él no falla a nadie que pone su confianza y su esperanza en Él.
pero estás confiando en su voluntad. Estás confiando en el propósito que Él tiene para tu vida. Deja de pelear en tus fuerzas. Deja de luchar en tus fuerzas. De buscar tu voluntad. Que se cumpla su voluntad. Porque vas a poder avanzar mejor y más rápido de lo que pensás. De lo que podías hacerlo en tus propias fuerzas. Tu voluntad. Y punto número 3. Mientras viene el equipo. Es en su voluntad que encontramos gozo. Y quiero decirte algo, porque a lo mejor leíamos recién y vos decís, sí, buenísima la voluntad de Dios, ¿y qué pasó con Jesús? Acá la mayoría más o menos ya sabemos la historia, pero voy a leerte ahora en Hebreos. La palabra gozo es una alegría, se suele usar para hablar del embarazo. Las que fueron madres acá lo deben saber. Hay un gran dolor en el embarazo cuando das a luz. Los hombres hasta ahora no, que yo sepa, bien. Pero sí, una vez que nace, hay una gran alegría posterior a ese parto. Esa es la descripción de gozo. Es una alegría que trasciende y que va más allá de lo que fue el dolor previo. A lo mejor hay tensiones en cumplir su voluntad, pero te puedo asegurar que el gozo que viene después de seguirlo, después de cumplir su voluntad, es mucho más grande de todo lo que pudiste haber sufrido. Porque vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir su voluntad. Y mira lo que dice Hebreos. Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ahora escucha acá. Debido al gozo que le esperaba. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Un teólogo dijo, Jesús no consideró la cruz como un gozo, pero él podía ver más allá del horror de la cruz para disfrutar del gozo que había más allá. Dice, la misma mentalidad permitiría a los judíos cristianos de ese tiempo y a nosotros en este momento poder resistir. ¿Sabes qué? Jesús supo enfocarse en el gozo de cumplir con la voluntad de Dios. Jesús supo enfocarse en el gozo de pagar el precio por seguir la voluntad de Dios. Jesús supo enfocarse en el gozo que iba a haber una vez que su voluntad se cumpla en su vida. Quiero decirte algo, Hillsong Montevideo, más allá de las presiones, más allá de los momentos, más allá de las dificultades, más allá de lo fuerte, más allá de lo duro, más allá de lo desafiante, hay un gozo eterno que viene cuando nos alineamos a la voluntad del Padre y decidimos seguir obedientes al llamado que Él tiene. Hay propósito en nuestras vidas. Hay propósito en tu vida. Más que cumplir un horario laboral. Hay más que eso. Más que venir 2 horas un domingo a recibir una reunión. Hay más que eso. Hay propósito en tu vida. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable y es eterna. No se limita a lo que puedes hacer en esta vida. No se limita a tu tiempo en esta tierra incluso. Es una semilla que germina, que crece y que produce y produce y produce. Y no termina en vos, sino que hay una generación y hay otra generación y hay otra generación y hay eternidad y hay eternidad. Esa es la voluntad del Padre. Hay mucho en seguir a Cristo. Hay mucho en pagar el precio por seguir a Cristo, por seguir su voluntad. En medio de las presiones, no te rindas. Que podamos tener la perspectiva correcta. Que podamos seguir su voluntad, porque nos vamos a fortalecer. Porque hay gozo en seguir su voluntad. Matthew Henry dijo, el gozo no elimina el dolor, pero le da sentido y dirección. Te quiero decir algo. En el mundo vas a sufrir dolor también. ¿Sabes cuál es la diferencia? No tiene sentido, no tiene dirección, no te sirve de nada, porque el mundo te daña.
pero no te restaura. Ahora en Dios, el médico perfecto, tu dolor se convierte en propósito, tu dolor se convierte en testimonio, tu dolor se transforma en gozo que dura una eternidad. El dolor en Cristo trae sentido y dirección. Salmo 16, 5 y 6. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Escucha esto. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y quiero explicarte este versículo. Para los que no saben, en la época de David, cuando se escribió este salmo, cuando habla de las cuerdas en ese momento histórico, era la forma en la que se tenía de delimitar una herencia. Era la forma que se tenía de delimitar: hey, esto es lo que te toca a vos. ¿Sabes lo que está diciendo David? En otras palabras: Señor, te tengo a vos. No importa lo que me dé este mundo, no importa lo que viva, ya tengo tu voluntad en mi vida. Es hermosa la heredad que me tocó. Es hermosa la heredad que me tocó. Es hermoso lo que me diste. No hay nada que pueda darme este mundo que se compara a la herencia que gano en vos. Porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas cayeron en Cristo. Tu herencia está en Cristo. Tu esperanza está en Cristo. Tu voluntad está en Cristo. Tu gozo está en Cristo. Y es hermosa la heredad que en Cristo te tocó. Esas son las cuerdas que habla. Es hermosa la heredad que nos tocó en Cristo. Y es su voluntad. Es su voluntad. Mira Salmos 16, 9 al 11. El mismo salmo que leíamos recién, pero más abajo. Dice: por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, en tu presencia, en tu voluntad, en tu propósito. Soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Dice David, también nos cuenta algunos beneficios de la decisión de seguir su voluntad. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Había felicidad y una gloria que David conocía por este compromiso de vida que no habría conocido de otra manera, porque no hay nada que satisface como su voluntad. No hay nada que se compare a su voluntad. Juan 4, 13 al 14 dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Dice: es común que las personas intenten satisfacer esa sed interior creada por Dios con muchas cosas o con cualquier cosa, excepto por lo que Jesús da. La gente está sedienta. Ellos quieren, anhelan, buscan, alcanzan. Pero escucha, pero solo lo que Jesús da satisface los niveles más profundos del alma y espíritu del hombre. Lo dijo Spurgeon. No hay nada que pueda satisfacer tu vida como satisface el vivir en la voluntad de Dios. No hay nada que vaya a traer gozo como vivir en la voluntad de Dios, como alinearse a su voluntad. Su voluntad cambia tu forma de ver. Su voluntad te fortalece. Su voluntad te va a dar un gozo que es eterno, que traspasa lo que este mundo te puede ofrecer. Porque hay una sola persona que sacia. Hay una sola agua de vida eterna. Hay una sola fuente de vida. Su nombre es Jesucristo. Y es en su voluntad que podemos alinearnos y vivir una vida en la que hay gozo más allá y más allá de cualquier dolor. Ahora, ¿cómo estás viendo su voluntad? ¿De qué manera ahora estás viendo su voluntad? Y quiero leerte el último, Jeremías 29, del 11 al 13.
Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Gilson Montevideo, quiero decirte algo. Cuando empezás a buscar su voluntad, es entonces que podés vivir ese futuro maravilloso, lleno de visión, lleno de sueño, lleno de vida, lleno de alegría. Es cuando caminás en su voluntad, que cada oración vos sabés que su Espíritu Santo está respondiendo. Es en su voluntad que cuando empezás a alinearte a eso, tu oración, tu relación empieza a tener respuesta. Ahora, ¿cómo estás viendo tu vida en su voluntad? Porque su voluntad trae gozo y trae paz. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Pero ¿cómo estás viendo hoy su voluntad? ¿De qué manera estás viviendo hoy tu vida? Señor, que se cumpla tu voluntad. ¿O estás tratando de en tu voluntad cumplir las promesas que Dios tiene para vos? Porque Él tiene un futuro maravilloso. Él tiene una esperanza eterna. Porque sus planes son más altos y mejores que los nuestros.